Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno verlos, poder celebrar juntos este tiempo. Les pido, perdónenme, los voy a hacer poner de pie otra vez. Pero eso es bueno, ¿verdad? Para la circulación. Gilberto, qué bueno verte. Qué bueno que estás aquí. Amén. Acompáñeme a leer, busque su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Busque el capítulo 5 de Efesios. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se me perdió Efesios a mí? Gloria a Dios. ¿Se me perdió de verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Téngame paciencia. Amén. Vamos a leer desde el verso 21. Como les dije, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Hoy la tecnología. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Efesios capítulo 5, verso 21, dice así. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Aleluya. Oramos. Señor, agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Y ahora tu presencia se vuelve de una manera especial cuando abrimos tu palabra y podemos escucharte a ti mismo hablarnos directamente, Señor. Así que te ruego que me ayudes a exponerla fielmente y que tu palabra pueda edificar a tu iglesia en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios.
Sammy, si me puedes, no, tú me ayudas acá. Ok. Bueno, amados, escuchamos con mucha frecuencia a expertos afirmar que estamos viviendo no solo en una era posmoderna caracterizada por el rechazo a toda idea o a toda verdad absoluta, sino que también estamos viviendo en una era post-cristiana, no solamente posmoderna, sino post-cristiana. De ahí el pensamiento de que no puede existir una verdad absoluta acerca de cómo el ser humano puede relacionarse con su Dios. Frases como por ejemplo, solo existe un Dios, lo que pasa es que cada cultura le llama distinto, ¿verdad? O una frase como esta otra, todas las religiones son distintas rutas válidas para relacionarnos con ese Dios. Y estas frases, como muchas otras, caracterizan la manera de pensar, no solamente posmoderna, sino postcristiana. De manera que toda idea o religión o filosofía que afirme ser el único camino para relacionarse con Dios o con lo divino, se terminará acusando de radical, discriminatoria, extremista, retrógrada, ridícula y absurda, y todas esas palabras que usted ya ha escuchado. Entonces, ¿cuál es el gran problema con el que se enfrenta el cristianismo en esta era? El gran problema es que su líder máximo, el líder máximo del cristianismo, declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre, nadie puede relacionarse con el Padre, con Dios, con lo divino, si no es a través de mí. Por lo tanto, esta declaración provocará que de vivir en una era poscristiana, de seguir viviendo en una era poscristiana, muy pronto, más pronto de lo que pensamos, si no es que ha llegado ya ese tiempo, estaremos viviendo en una era anticristiana, de una era poscristiana a una era anticristiana. Estaremos viviendo en esa era el día que usted afirme creer en esas palabras de Jesús e inmediatamente le tilden de radical, de discriminatorio, de extremista, de retrógrada, ridículo y absurdo. Pero esta situación no es nueva, porque esto es exactamente lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Éfeso, allá en el primer siglo. Y por no querer enfrentar a la cultura, por querer estar en paz con la cultura, por querer evitar el rechazo de la cultura, la iglesia del primer siglo comenzó a ceder en sus posturas y en sus fundamentos. Pero la cultura es como un río crecido, inunda todo a su alrededor. Y si no nos paramos en un lugar sólido, si no construimos una muralla sólida, la cultura terminará inundando también a la iglesia. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Para los cristianos en Éfeso, el choque cultural era evidente, ¿verdad? Porque ellos se convierten en medio de una generación que no es cristiana. Pero para nosotros no tanto, porque nosotros venimos de una era cristiana, entre comillas, ¿verdad? Y el río ha ido creciendo y nos ha comenzado a inundar lentamente a tal grado que ni cuenta nos hemos dado de cómo la cultura ha entrado a la iglesia. Por eso es que el mensaje para Éfeso es tan relevante para ellos en el primer siglo como lo es para nosotros hoy.
Una de esas cosas que de la cultura que estaba permeando en la iglesia de Éfeso, y lo vimos, ¿verdad?, cuando estudiamos la carta de Éfeso en el Apocalipsis. Una de esas cosas que estaba permeando en la iglesia era la cosmovisión de la relación entre el esposo y la esposa. Y esto estaba provocando conflictos y divisiones en la iglesia, cosa que impedía el avance del evangelio. Porque cada vez que hay conflicto en la iglesia, lo que se afecta realmente es el avance del evangelio. Por lo tanto, Pablo se ve en la necesidad de corregir a la iglesia con la arma más poderosa que él tenía, el evangelio, ¿verdad? Recordándoles el evangelio y cómo éste vino a redefinir, a corregir, a informar todo en nuestra vida, todas nuestras relaciones, incluyendo la manera en que nos relacionamos los unos con los otros, no solo en la iglesia, sino también en la casa, en el hogar. Ciertamente, no todo en la cultura es malo, ¿verdad que sí? Amamos nuestra cultura puertorriqueña. No todo es malo, pero una cultura anticristiana se va a caracterizar por tratar de tergiversar sutilmente la manera en que Dios creó y diseñó las cosas. Y el evangelio nos enseña que la manera en que Dios creó y diseñó las cosas no solo trae orden y armonía a su creación, sino que trae gloria a su nombre. Lo hacemos famoso a Él. Porque cuando hacemos las cosas tal y como Él las diseñó, no solo le hacemos sonreír a Él, sino que hacemos famoso su nombre. Dicen los historiadores que una de las cosas que caracterizaba a la cultura grecorromana era que se le daba una prominencia exagerada a la figura de la mujer, a tal grado que se elevaba su valor por encima del hombre. Incluso muchas de las deidades más prominentes en ese tiempo eran figuras de mujeres. Entonces, esta cultura provocaba que, ¿verdad?, es lo que posiblemente está pasando en la iglesia. Esta cultura provocaba que muchas actuaran y lucieran como superiores a los hombres. Yo no se esperaba este sermón hoy, ¿verdad que no? Los estoy mirando. Cualquier parecido a nuestra cultura es pura coincidencia, no es pura coincidencia. Eso es lo que precisamente predica el feminismo radical. Predica diciendo, debido a que el hombre pisoteó a la mujer por tanto tiempo, es hora que las mujeres se vuelquen y hagan lo mismo con ellos. Es muy probable que esta manera de pensar se estaba introduciendo en la iglesia de Éfeso y estuviese afectando la cosmovisión bíblica de la relación entre esposo y esposa. Entonces Pablo comienza a traer corrección a este asunto, sentando una de las bases fundamentales del evangelio. El verso 21 que leímos dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia. Y le está diciendo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Una de las cosas que tiene que caracterizar al pueblo de Dios, a la iglesia, es que todos nos sometemos los unos a los otros. No hay uno más importante, no hay uno más valioso que otro. De hecho, cada uno ve al otro, la palabra nos pide que veamos al otro como más importante que nosotros. Gracias al sacrificio de Cristo,
Todos hemos venido a ser hijos e hijas de un mismo Padre, y como hijos e hijas de un mismo Padre tenemos el mismo valor, la misma dignidad y la misma importancia. Entonces, con su sacrificio, Cristo no solo vino a darle dignidad al hombre, sino también a la mujer, y en especial a la mujer. Pero entonces, Pablo parece contradecirse en el próximo verso. Verso 22 dice que esto que él acaba de decir para las esposas implica esto: sométase cada una a su marido como al Señor. Luego de decirle a la iglesia, sométanse los unos a los otros, le dice a la mujer, sométanse a su marido. ¿No es esta una aparente contradicción? Pablo reconoce que el someterse los unos a los otros no invalida el hecho de que desde la creación Dios estableció un orden de liderazgo, especialmente en el hogar. Y ese orden no busca el desprecio, sino la armonía. Ese orden busca crear un ambiente propicio para el florecimiento de todos, no solo del hogar, sino de la sociedad en general. Porque si el hogar florece, la sociedad florece. Pero más importante aún, ese orden busca reflejar algo más glorioso. Ese orden busca ser una imagen aquí en la tierra de una relación trascendental, la relación entre Cristo y su iglesia, del cual tú y yo somos parte. Esto es precisamente la razón por la cual Dios creó el matrimonio, no solo para que la humanidad floreciera, sino para que en la tierra hubiese una imagen de la relación que desde el principio Él quiso tener con los seres humanos. Entonces, ¿de qué manera se debe someter? Es la pregunta. La esposa a su marido. Y la respuesta que nos da el apóstol es como al Señor, como al Señor. Todos los creyentes nos sometemos al Señor y lo hacemos en respuesta al amor que Él primero derramó sobre nosotros, ¿cierto? No nos sometemos por temor. Eso es en otras religiones, ¿verdad? En otras religiones la gente tiene que someterse a Dios por miedo, por temor. Pero nosotros, en nuestro caso, no es así. El Evangelio no es así. No lo hacemos por temor, no lo hacemos por conveniencia tampoco. No nos sometemos al Señor por lo que Él me pueda dar en esta vida. Tampoco lo hacemos por obligación. De esta manera, diría el apóstol, la esposa debe someterse a su esposo. Entonces, la mujer se somete a su marido no solo como una respuesta al amor, sino para reconocer que Dios le puso a él como líder del hogar. Así que cuando la esposa se somete al liderazgo de su esposo, está actuando en obediencia a Dios y por ende está trayendo gloria a su nombre. Esto no significa que el hombre es mejor que la mujer. Esto no significa que el hombre es más inteligente. Definitivamente no significa eso. Esto no significa que el hombre tiene mayores capacidades. Definitivamente no es por eso tampoco. O que es más privilegiado. Lo que sí significa es que Dios nos creó diferentes. No para distinguirnos, no para competir como trata de hacer el mundo, sino para complementarnos. Y hago un paréntesis con mucho respeto, pero lo digo.
Por eso es que el mal llamado matrimonio homosexual es un total absurdo, una falacia. No solo porque está en contra de la naturaleza y en contra del diseño de Dios en su creación, sino porque no hay manera de complementarse. No hay manera de crear un ambiente donde haya un florecimiento saludable, duradero y permanente. No hay manera de crear descendencia. No hay manera de aportar al florecimiento de la humanidad. ¿Por qué entonces la esposa se somete al liderazgo de su esposo? Porque el marido es la cabeza, dice el apóstol, de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. La esposa se somete a su esposo porque éste a su vez se somete a Cristo. ¿Escucharon, esposos? La esposa se somete a su esposo porque el esposo a su vez se somete a Cristo. ¿Y cómo es que el esposo debe liderar a su esposa? Nada más y nada menos que como Cristo lidera a su iglesia. ¿Cómo Cristo entonces lidera a su iglesia? Con vara, con prepotencia, con arrogancia, con violencia, con rechazo, pisoteándola, marchitándola, restringiéndola, maltratándola. No, ¿verdad que no? Cristo lidera a su iglesia con amor, con entrega, con sacrificio, sosteniéndola, cuidándola, dirigiéndola, supliendo sus necesidades y finalmente libertándola. Él la lidera de tal manera que crea un ambiente para que ésta florezca, se reproduzca, se multiplique y se vea radiante. De esa misma forma, el esposo está llamado a liderar a su esposa. Entonces, cuando uno escucha las instrucciones de Pablo a los esposos, ahí es donde la puerca entorcha el rabo. Así que se dice, ¿verdad? Mientras que la esposa debe someterse a sus esposos como al Señor, que es lo que nos pide el Señor a los esposos. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué? Como Cristo amó a la iglesia. ¿En serio? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Entregando su vida por ella. Y lo hizo para que ésta floreciera. Entonces, ¿qué debe caracterizar el liderazgo de un esposo sobre su esposa? Amor, entrega, sacrificio, humildad, comprensión, compasión y muchas cosas más. ¿Cómo entonces la relación entre el esposo y la esposa reflejan la relación entre Cristo y su iglesia? Cuando Dios creó el matrimonio no es invento de la sociedad como nos quieren, ¿verdad? Como la sociedad quiere pintarnos. No es un invento de la cultura judía ni de las culturas. Fue Dios en el principio cuando creó al hombre y a la mujer. Le dijo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo o en una carne, como dicen otras versiones. Asimismo, Cristo dejó a su Padre, negándose a sí mismo, y vino a este mundo a rescatar a su novia. Pero para casarse con ella tenía que antes purificarla, y para purificarla tenía que entregarse por ella. Tenía que pagar el precio de su rescate con su propia vida. Entonces, Pablo comienza esta carta de Efesios declarando lo siguiente en el capítulo 1. Él dice, ese poder
El poder de Dios obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así como el esposo se une a su esposa y se convierten en un solo cuerpo, asimismo Cristo se unió a su iglesia, convirtiéndose en un solo cuerpo con ella. Y así como nadie odia o aborrece o desprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal y como lo hizo Cristo con su iglesia, asimismo el esposo cuida a su esposa como si fuera su propio cuerpo. ¿Por qué entonces el rechazo, tanto dentro como fuera de la iglesia? Y lamentablemente tengo que decir eso, ¿verdad? Porque adentro de la iglesia muchas veces se rechaza el modelo bíblico o se trata de interpretar de otra manera. Yo creo, en primer lugar, porque no nos debe sorprender que tanto el mundo como Satanás se oponga ferozmente a la manera en que Dios creó las cosas. Y hemos permitido que esta oposición entre a la iglesia sutilmente, como ocurrió en la iglesia de Éfeso. Cuando decimos comentarios a nuestras hijas como este: estudia para que no dependas de ningún hombre. ¿Lo has escuchado, verdad? No te cases hasta que termines tu carrera. Cuando menospreciamos a las esposas que decidieron quedarse en el hogar para criar a sus hijos. Y muchos otros comentarios de la cultura que nosotros mismos repetimos. No nos damos cuenta que poco a poco la cultura está entrando y tratando de cambiar nuestra cosmovisión. Pero también porque en el principio algo se dañó profundamente. La caída de la humanidad ocurrió por la culpa de una mujer que no quiso someterse a su esposo y por la culpa de un esposo que no quiso tomar el liderazgo que Dios había puesto en sus manos. ¿No es exactamente eso lo que vemos hoy en nuestra sociedad? O vemos a hombres maltratantes, o vemos a hombres sumisos, al margen, presentes pero ausentes a la misma vez. O vemos hombres que piensan que ser cabeza del hogar es pisotear a la mujer. O vemos hombres que piensan que ser cabeza del hogar es simplemente traer el arroz y la habichuela a la casa. Y si cumplo con eso, ya está. Y donde hay un hombre maltratante, hay una mujer pisoteada. Pero donde hay un hombre sumiso, al margen, ausente, hay una mujer queriendo enseñorearse de su casa. Y el resultado, caos total. Vivimos en la era del divorcio, en la era de madres y padres criando solos y solas, y en la era de hijos abandonados. Por no someterse al liderazgo de su esposo, la mujer fue maldita. Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y por no liderar a su esposa, el hombre fue también maldito. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás
para poder vivir de ella. ¿Están conmigo? Algunos están conmigo. ¿Por qué es necesaria nuestra obediencia al modelo de Dios? Es una imposición que a Dios le da la gana de hacerlo de esa manera y tenemos que ajustarnos. ¿Por qué el Señor instruye a la esposa a someterse a su marido y al marido a amar a su esposa? ¿Acaso es solo la esposa la que tiene que someterse a su esposo? Cuando Él empezó diciéndonos, sométanse los unos a los otros. ¿Acaso es solo el esposo el que tiene que amar a la esposa? Y no la esposa viceversa. ¿Por qué nos ordena cosas distintas? Porque el pecado, de nuevo, dañó algo en nosotros profundamente. Y el Evangelio viene a corregir lo que el pecado dañó. ¿Qué es lo más difícil que se le hace a la esposa? Someterse a su esposo. ¿Y qué es lo más difícil que se le hace al esposo? Amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y por tal razón, Él tiene que ordenarnos a unos unas cosas y a otros otras. Usted no tiene que estar de acuerdo con esto. De hecho, nuestra sociedad no está de acuerdo con esto. Si usted se para y predica esto allá afuera, lo linchan. Esto es una herejía para nuestra cultura. Pero hoy, iglesia amada, te invito a que lo consideremos, empezando por mí, a que escojamos obedecer la palabra y probemos a Dios en nuestra fidelidad y veamos si lo que Él dice es correcto o no. ¿Qué mujer no va a querer someterse a un hombre que la ama como Cristo ama a su iglesia? Dígame. ¿Qué hombre no va a amar como Cristo ama a su iglesia a una esposa que se somete a su liderazgo? Probemos si su modelo es el más apropiado y el más efectivo. O mejor dicho, probemos y dennos cuenta si es que es el único modelo viable que produce una relación verdaderamente fructífera y que sobre todo le traiga gloria a su nombre. Una esposa que se somete a su esposo como al Señor, y un marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y juntos sometiéndose a la cabeza de ambos, que es Cristo. Aleluya. Lo siento, chicos, pero ser feliz no es una alternativa. Chiste interno. Estemos de pie. Aleluya. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Yo sé que es una palabra dura. Yo sé que yo llegué aquí ya habiendo lidiado con tu palabra y sé que mis hermanos la están escuchando hoy. Muchos quizás la reciben con facilidad, otros con un poco de dificultad, Señor. Pero confiamos que es tu palabra y que detrás de todo esto lo que está es tu amor. Tu amor por ti mismo y por tu gloria y por lo que tú creaste y la manera en que lo hiciste. Y tu amor y tu deseo para que nosotros como iglesia, cada día y como familias creyentes,
reflejemos tu gloria en la manera en que vivimos, en la manera en que nos comportamos, en la manera en que nos relacionamos los unos con los otros. Nuestra sociedad vive en confusión, en caos con este tema de las relaciones. Tú quieres, Señor, ver una iglesia fundamentada en la verdad. Que no tengamos temor de declarar lo que creemos, porque es tu palabra y porque nosotros nos sometemos a ti. No solamente por eso, sino porque hace sentido, hace lógica. Es una palabra, es una fe razonable. Entendemos lo que quisiste hacer al principio, Señor, y entendemos lo que quieres hacer con nosotros hoy. Así que te ruego por cada uno de los que estamos aquí, que podamos pararnos firmes en tu palabra, obedecerla y ver los frutos de nuestra fidelidad a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.